Muy bien, sobre las 8:30 de esta mañana, el placer de saludar a Daniel Montoya, que es politólogo, analista político y consultor estratégico. Daniel Mariano Pérez de Eulate, desde La Plata, te estoy saludando. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? Un gran gusto. Gracias. Un gran gusto. Un eslabón más en la línea de un gobierno que siempre se ha tenido como una línea de continuidad que es alrededor de la procrastinación y no terminar cerrando nada. Vos fijate las hipótesis que había ayer, parecía el mercado de pases del fútbol. Sí. Viste que sonaba Cavani, Vidal, el Tiburón Suárez, y bueno, terminaron cerrando con un carrilero esforzado del Nacional B. Sí. Una mínima reforma, bueno, yo la conozco de la época de la gestión en la provincia de Buenos Aires, a Silvina Bataki, no puedo más que hablar bien de ella, es una funcionaria esforzada, que administró recursos en la provincia de Buenos Aires en un momento muy cuesta arriba, que la Nación le había cortado el grifo de los recursos al gobierno de Daniel Scioli en aquel momento. Con la paradoja, Daniel, del que cortaba el grifo era el actual gobernador. Sí, en aquel momento Daniel, sabemos, no era del paladar del kirchnerismo, le tiraron con todo, se terminó imponiendo por su propio peso al final su candidatura, pero bueno, ahora fíjate, Mariano, que es como que le toca llegar a Batakis en un momento muy parecido a aquel, en el sentido que es un gobierno sin recursos, con un banco central que prácticamente los recursos son cero, la caja está vacía, y por otro lado tiene con un segundo semestre plagado de problemas y conflictos. Podemos decir, yo publiqué hace un tiempo una columna en La Voz del Interior que decía el requiem para el Frente de Todos. Me parece que este es un esquema, una coalición que se formalizó su ruptura con la renuncia de Máximo Kirchner al bloque de diputados oficialistas. Imagínate que le retirara su apoyo el principal componente, el principal accionista de la fuerza, le sacaba su marca al gobierno y prácticamente en ese momento eso implicaba el pase, y lo hemos visto, funcionando el kirchnerismo como una especie de coalición, de oposición dentro del oficialismo, una especie de opo-oficialismo, diríamos. Sí. Bueno, empezó a funcionar de esa forma y vimos ayer con esto que ya viste como esta especie de sainete, de show prácticamente de stand-up, con esto de Estela Carlotto hablándolo al filo de la medianoche a Alberto, por favor, hablale a Cristina, y encima para producir una cosa que no era nada, porque digo, si la gestión de Cristina hizo que apenas se cambiara el ministro de Economía por alguien que es del paladar de ella, y que en definitiva podemos insinuar un poco lo que viene con el ingreso de Batakis. Por supuesto, como que se diluye. Ahora no pueden decir, bueno, no, es una figura que no tiene nada que ver con nosotros, ya se acaban estos actos y cartas, es como que se acaban la dinámica de estos últimos meses con Cristina con sus actos y sus cartas y todas esas cosas. O sea, ahora no puede decir prácticamente nada, en el sentido que me parece que Batakis por ahí va a ir camino a implementar algunas cosas que apenas son pequeños caramelos de madera que está pidiendo el kirchnerismo, por ahí que quizás reforzar la situación de algunos sectores de menores ingresos, pero por supuesto en el contexto de una inflación galopante que cualquier moneda te la come. O sea, ahora ya podemos dar por certificado, no sé con qué dólar, Mariano, arrancábamos hoy. 2.39 cerró el viernes el blue, pero vamos a ver hoy, a ver qué pasa. Claro, bueno, pero estábamos viendo que ya en estos mercados que tienen que ver con cripto, se estaban manejando valores de 2.80, 2.70. A ver, en cualquier caso hoy podemos certificar algo con mucha certeza de que vamos a tener este año una inflación de triple dígito, algo que, bueno, no solo es devastador, yo creo que no tiene mayor sentido de hablar. Veo encuestas que, por supuesto, nosotros todos los analistas políticos nos entretenemos como una especie
de como antes era jugar al PRODE, ¿viste? El tema de encuestas, pero hoy no tiene mayor sentido, yo creo, ver encuestas por el hecho de que todos estos escenarios electorales, me parece que la hipótesis de un proceso electoral normal ya está prácticamente desechada, desvirtuada a claro. esta altura de los Ahora, acontecimientos. Daniel, Alberto y el gobierno están queriendo vender esto como una suerte de empate entre él y Cristina, pero el mundo político leyó esto como que la ministra la puso la vicepresidenta, o por lo menos nunca iba a salir ningún nombre si ella no daba el ok, ¿no? Ahora, ¿cómo sigue para adelante esto? Porque esto vuelve a esmerir la autoridad del presidente, en principio uno parece que es un presidente más débil de lo que era el viernes, eh, y el llamado con Cristina, ¿será esta cosa de para solucionar el incendio de ayer o marcará el inicio de algún tipo de reconstrucción en esa relación? A ver, Alberto Fernández hoy, Mariano, la verdad es que no tiene, a ver, ¿qué representó en su momento esta coalición, este acuerdo político en su momento? Que era la imposibilidad que tenía Cristina de llegar a ciertos sectores, al círculo rojo, por ahí las clases medias que se habían distanciado del kirchnerismo irreversiblemente después del proceso de, yo te diría, de 2011 en adelante, que fue todo el tema de, bueno, Cristina vimos en la campaña de 2019, no podía ir a ninguna de las provincias de la región centro, Córdoba ni hablar. Bueno, Alberto Fernández fue de alguna manera encontrar una diagonal con la cual se podía acercar el kirchnerismo, recomponer un poco su relación con los sindicatos, con los gobernadores, con las fuerzas políticas del interior. Bueno, eso está quebrado totalmente. Hoy, electoralmente, Alberto Fernández no tiene ninguna utilidad en el sentido que mide unos 10 o 15 puntos menos que Cristina. Claro. En la gestión, la única isla, la única cabecera de playa que le quedaba era la de Martín Guzmán después de haber perdido a su ministro de Producción Culpa. De alguna forma había encontrado, y me parece un nicho interesante, Alberto Fernández, que había empezado a funcionar y está funcionando como una especie, yo te diría, de presidente a la europea, en el sentido de que son presidentes que están ocupados de las relaciones exteriores. Bueno, lo hemos visto muy activo, Sí, claro, Alberto Fernández, y tiene una visita muy importante este mes y que tiene mucho que ver con el tema de que el fondo le haga la vista gorda a Argentina en lo que viene. Su visita al presidente Biden es importante. Pero bueno, Alberto Fernández hoy prácticamente no tiene ningún tipo de espacio, o sea, tiene el gobierno casi tomado mayormente. Entonces yo creo que soy muy escéptico en el sentido, vos cuando preguntabas respecto a lo que viene, y me parece que lo que viene todavía tenemos varios capítulos más en este proceso de disolución, que para pensar en algún tipo de recomposición del horizonte político se tiene que terminar de concretar. Ayer hubo una amague en el sentido que se habló de recomponer el gabinete, el jefe de gabinete, se habló, por ejemplo, ahora se acomodó una parte para desacomodar otra. ¿Cómo queda la relación con Sergio Massa? Bueno, es lo que te iba a preguntar ahora, justamente porque adelante. Ayer viste que en un momento era como que si se concretaban las versiones iba a quedar como el hombre más poderoso del gobierno con varios ministerios a cargo y terminó, hoy Mansur acaba de entrar a la Casa de Gobierno, y dijo, no, Massa se queda en diputado. Bueno, a ver, prácticamente sabemos que la entrada en su momento de Scioli para Massa fue soda cáustica. Tienen no solo una rivalidad anterior de tiempo, sino de que, bueno, de alguna forma ellos están pensando, fantaseando con la posibilidad de heredar este proceso político que yo no sé qué heredarían en este caso, ¿viste? Son como esas herencias que hay veces le caen a unos familiares que son solamente deudas. Pero bueno, es una especulación, ambos vienen, tienen imágenes negativas altísimas, no tienen nada que ver con lo que eran en 2013, 2015, pero especulan y fantasean con eso. Ahora el tema es qué pasa con Massa, este amague que viene haciendo con esa cumbre del Frente Renovador,
que está tardando más en llegar que los tanques del general Alaís. Sí, me acuerdo. Bueno, no llegan nunca, pero bueno, hay que ver Massa cómo maniobra en este nuevo escenario si se termina de concretar. Esto de Bataki se lee como un avance de Scioli en el gabinete, yo creo que esa es una lectura... No es así. Es muy superficial, no tiene nada que ver. Bataki ya estaba reportando al Instituto Patria, pero No es así. De hace muchísimo tiempo. Inclusive me parece que si uno pensara en términos de a cuál terminal política reporta Bataki, me parece que va a trabajar muchísimo más en darle alguna viabilidad y construir una eventual candidatura a presidente de Guado de Pedro. Totalmente. Después tomate el trabajo de leer los tweets de Batakis de los últimos años. Sí, está claro que reporta a Cristina desde hace tiempo. Es más, hasta alguien me dijo que con Scioli no terminó todo excelente. No están peleados, pero no terminó todo excelente. No, con Daniel nadie termina mal, pero la verdad es que el sciolismo en su momento era un conjunto vacío prácticamente, nunca tuvo, sabemos en qué condiciones Daniel ya fue, no solo a la elección de 2015, sino anteriores, que le ponían a Mariotto de vice, a Zanini de vice, a Aníbal en la provincia de Buenos Aires, no tenía... si Daniel hubiese ganado en 2015, prácticamente su fuerza legislativa propia iba a ser nula. Así que no, estas son todas lecturas, por supuesto, vienen me parece que tienen mucho que ver con el propio entorno de Daniel, pero no tienen nada de realidad. Así que bueno, me parece que está claro que el kirchnerismo prácticamente, Alberto, me parece que, esto no es de hoy, Mariano, Alberto Fernández, su gestión, su administración está terminada. Me parece que lo que le queda, que no es nada menor, en el sentido que si él termina encontrando su lugar, funcionando, haciendo las veces de canciller a la europea, y quizás hay un tema fundamental, yo diría que prácticamente excluyente de las relaciones anteriores en adelante, porque en este momento, cuando yo te hablaba por eso de las encuestas, lo que está en primer plano hoy, Mariano, en riesgo es la gobernabilidad. No, el proceso político, la verdad es que es secundario, hoy son todas especulaciones. Entonces, dando el tema de la gobernabilidad, cuando no decimos gobernabilidad, es gobernar al dólar en la Argentina. Bueno, eso es lo que está en riesgo hoy principal, y me parece que el hecho, por eso yo creo que esto le daría alguna utilidad, algún espacio a Alberto Fernández, que es poder ocuparse de esta relación mano a mano, de primera mano con Estados Unidos, para que Argentina tenga la vista gorda en lo que viene, sobre todo ahora después de este episodio de ayer, en cuanto a los controles, a las revisiones del Fondo Monetario, y más que eso, que yo creo que eso es una parte, para que tenga algún tipo de recursos frescos en el año que queda largo, 15 meses. Todavía que queda por delante, y donde Argentina seguramente va a necesitar alguna inyección extra de 4, de 5 o quizás más, miles de millones de dólares para lo que viene, que quizás eso lo ayude a terminar. Por eso te diría de Massa, la otra vez decía tu colega Carlos Pañi, una noche, que le habría dicho Cristina en algún momento: prepárate, Sergio. Yo creo que parece que después de lo de anoche, que estoy pensando que más que prepárate, Sergio, quizás le dijo: prepará, Sergio, que es que prepare, que se quede ahí para preparar la Asamblea Legislativa. El mayor riesgo, esto es eso, que el peronismo, por primera vez después del proceso democrático, se enfrente con el paredón que se enfrentaron en otro momento los radicales, que son finales turbulentos, y con algún ruido, aspas de helicóptero. Daniel, querido, un placer charlar contigo, te mando un abrazo grande. Mariano, un placer. Fuerte abrazo a vos y a tu audiencia.